Gloria a Cristo. Esta mañana tuvimos un glorioso servicio también y predicamos en la primera parte del mensaje que, si Dios lo permite, ahora vamos a concluir. Y el título que le hemos puesto a este mensaje es Dios los entregó. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie y vamos a leer en la porción de las Escrituras que tenemos para el día de hoy, la misma que leímos esta mañana, en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 16 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 32. ¿Lo encontró? La palabra de Dios se lee en el nombre del Dios Trino. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gloria a Dios. Padre, una vez más, Señor, estamos para comentar acerca de tu palabra. Tu palabra es bendita en sí misma, no necesita nuestra ayuda para bendecir nuestras vidas. Por eso te pedimos, Señor, que nos uses con gracia, con poder y con sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar, mi amado. Como les comunicó el pastor Olivieri, el día de hoy damos formal inauguración a este tiempo en el que vamos a estar compartiendo lo que creemos. Pero lo que creemos apuntado específicamente a contrarrestar un avance que ha habido en la sociedad de una ideología contraria a lo que creemos, que es la llamada ideología de género.
Esta mañana, para que nos podamos conectar, esta mañana tratamos la primera parte de este mensaje. Vamos a introducirlo, le vamos a dar un pequeño recap, un pequeño resumen de lo que tratamos esta mañana, y luego vamos a tratar lo que nos interesa comunicar a la iglesia en esta tarde. Sabemos que el libro de los Romanos fue escrito por el apóstol Pablo y que él tenía el propósito de anunciar a los creyentes en Roma que quería visitarles, y al mismo tiempo les escribió una carta que resume las doctrinas principales en las cuales creemos como iglesia. Es decir, usted no va a encontrar en ningún otro libro de la Biblia reunidas y explicadas más doctrinas de las fundamentales sobre las cuales está construida la fe cristiana que en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. El mensaje central de la carta del apóstol Pablo a los Romanos está concentrado en dos de los versículos que leímos aquí, que son el versículo 16 y el versículo 17 del capítulo 1, que lo voy a leer de nuevo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La descripción que hallamos en el pasaje que acabamos de leer es de una sociedad que, habiendo conocido a Dios, decidió alejarse de Dios. La descripción que hemos leído entre los versículos 18 y el versículo 32 es de una sociedad que fue en una escalera descendente hacia la corrupción moral, simplemente porque se fue apartando poco a poco de Dios. Voy a leer el versículo 32 de nuevo, el versículo 29 al 32 de nuevo, pero ahora se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, para que tengamos una idea de cuáles eran las características del carácter de los hombres y mujeres que componían esta sociedad. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero igual las hacen y aún más incitan a otros a que también las hagan. Como decíamos esta mañana, esta podría ser una crónica de un periódico de esta mañana, pero fue escrito hace más de 2000 años. Y por eso pienso que el modelo que vemos aquí en Romanos capítulo 1 nos sirve para sacar una radiografía de lo que está pasando en la sociedad occidental y específicamente en la sociedad donde estamos nosotros, que es la sociedad norteamericana hoy en día. Ahora, esta mañana hacíamos dos preguntas. La primera pregunta era que si esa descripción que hacemos ahí se parece a la sociedad actual, y todos estuvimos de acuerdo que sí. La segunda pregunta que hacíamos era cómo una sociedad que se fundó sobre valores cristianos podía estar tan apartada y haber caído tan bajo. Y la respuesta que dimos esta mañana es que como la sociedad decidió darle la espalda a Dios, Dios los entregó a las consecuencias de sus actos y de sus pensamientos. Esta mañana consideramos esta expresión que es el título del mensaje y que está extraída de lo que dice literalmente Romanos 1:24, Romanos 1:26 y Romanos 1:28. Por eso le pedí a los que estaban aquí esta mañana, y se lo pido a usted también, que si usted tiene un lápiz, busque estos versículos y marque ahí donde dice Dios los entregó. En Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En el 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora, ¿qué es eso de que Dios los entregó? Perdóneme, voy un poquito rápido porque lo que estoy es resumiendo lo que vimos esta mañana para que usted esté en contexto. Si usted quiere verlo un poco más despacio, pues lo invito a que cuando tenga oportunidad revise el video de la presentación del mensaje durante el servicio de esta mañana.
les decíamos que hay precedentes históricos de que Dios actúa de esa manera, de que cuando hay un pueblo que le ha servido a Dios y decide apartarse de Dios, entonces Dios simplemente le quita el freno y permite que ese pueblo se desboque para que ellos puedan ver las consecuencias de sus inconductas. Citaba esta mañana el caso de Jueces 2, versículo 13 al 15, cuando dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual les entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En otras palabras, cuando Dios quiere tener un trato especial con su pueblo, una de las maneras en que lo puede hacer es entregándolo a manos de sus enemigos. Ahora, volviendo al texto que nos ocupa, lo suelta en banda, dice Titi. Volviendo al texto que nos ocupa, en el versículo 17 y 18, por favor acompáñeme allí. En el versículo 17 y 18 vemos que Dios, hay una frase que se repite aquí, que dice Dios se revela. En el versículo 17 dice que la justicia de Dios se revela. Pero en el versículo 18 dice que es la ira de Dios la que se revela. Entonces, como compartíamos esta mañana, hay dos revelaciones diferentes pero relacionadas con las que Dios está tratando con la humanidad que se ha apartado de Él. La primera de esas revelaciones es el Evangelio de Jesucristo. Y a través del Evangelio de Jesucristo se revela la justicia de Dios, su rectitud moral, su misericordia. Dios ha decidido revelarle a los hombres su carácter recto, moral, correcto y su misericordia a través del Evangelio. Pero por otro lado, Dios también ha decidido revelarle a los hombres su ira mediante este proceso de permitir que los hombres cosechen las consecuencias de haberse apartado de Dios. ¿Cuántos me siguen? Okay. Entonces, hay dos opciones. O recibimos la revelación de Dios, de su justicia a través del Evangelio, o recibimos la revelación de su ira mediante este proceso de degradación que yo he denominado, no sé si el nombre será muy teológico, pero lo he denominado la ira pasiva de Dios. ¿Por qué la ira pasiva? Porque no es una ira en la que Dios esté haciendo algo para castigar a la humanidad. Es una ira en la que simplemente Dios se quitó. Los hombres decidieron no tomar en cuenta a Dios y Dios los dejó a que cumplieran su propia voluntad. Entonces, o aceptamos la opción número 1 o aceptamos la opción número 2. O aceptamos la oferta que está en el versículo 17 o tenemos necesariamente que someternos, enfrentar a la oferta que está en el versículo 18. ¿Cuál es la que está en el versículo 17? La justicia de Dios se revela a través del Evangelio. ¿Cuál es la que está en el versículo 18? La ira de Dios se revela, se manifiesta. Ahora, ¿contra quién se manifiesta esa ira? Contra los hombres que viven de manera impía, que se niegan a arrepentirse y que conocen la verdad pero la resisten. Así que esa escalera de degradación la vamos viendo ahí a partir del versículo 21, cuando dice que los hombres simplemente negaron la existencia de Dios. A partir del versículo 19, los hombres decidieron negar la existencia de Dios a pesar de que Dios había dado mucha evidencia de su existencia. El apóstol Pablo dice que lo que no vemos de Él lo podemos entender a través de lo que vemos. ¿Cuántos están conmigo? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su condición de Dios se hace claramente visible a través de la creación. El salmista lo diría de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La maravilla de la creación habla de un maravilloso creador. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Pero los seres humanos deciden rechazar esa evidencia y deciden no darle a Dios el crédito que le merece como creador. Porque habiendo conocido a Dios, dice el apóstol Pablo,
no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y comenzaron a inventar, no, que quizás fue que vinimos del mono, o que una célula salió por ahí, o whatever, o que una explosión de la nada surgió todo. Su necio razonamiento los llevó a un corazón entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces la primera escalera es cuando la sociedad decide que no le va a dar a Dios el mérito que tiene como creador. Y cuando eso sucede, entonces la respuesta de Dios es que Dios lo entrega a la inmundicia. Los detalles lo puede ver en el video de la prédica de esta mañana. El segundo escalón hacia abajo es cuando los hombres deciden cambiar la verdad de Dios por la mentira de las criaturas y en consecuencia Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y el tercer y último escalón, que es donde llegó esa sociedad de la que está hablando la denuncia del apóstol Pablo, y nosotros creemos que ha llegado esta en la que estamos hoy, es que deciden excluir a Dios por completo de sus vidas, de su sociedad, de su quehacer, de su cotidianidad, y en consecuencia Dios los entrega a una mente reprobada. También decíamos esta mañana, para equilibrar el mensaje, que a pesar de que Dios los entrega, Dios anhela reconciliarse con ellos. Y como hizo en el tiempo de los jueces, a los que se arrepienten, el Señor les da una nueva oportunidad. Así que la pregunta acerca de dónde está Dios es, está sentado en su trono en el mismo lugar donde lo dejamos. Pero en este caso tiene su brazo extendido ofreciéndonos la misericordia a través del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora quiero tocar dos puntos esta tarde. Primero, ¿cuáles son los síntomas que manifiesta una sociedad para darnos cuenta que ha llegado al fondo de la corrupción moral? Y segundo, vamos a ver cuál es la solución para ese problema. Así que acompáñenme nueva vez al libro de Romanos capítulo 1 y vamos a empezar por el final. Vamos a ver los versículos 29 al 31. Dice en la versión Reina Valera, que usted la tiene ahí, 29 al 31, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oh, gloria a Dios. Sigo. El punto es, el principal síntoma de una sociedad que ha llegado al fondo y que se ha alejado de la verdad de Dios es la proliferación de los antivalores. Lo que antes era verdad, ahora se considera mentira. Lo que antes se consideraba bueno, en esa sociedad se considera malo. Los valores con los que la sociedad aprendió que eran los valores de una persona correcta, esos valores ahora son considerados ridículos. Y entonces, ¿qué tenemos? Una sociedad, por ejemplo, donde se glorifica la riqueza independientemente de cómo la persona se haga rica. Una sociedad donde se desprecia la espiritualidad y se sobreaprecia la fisicultura o el físico o el cuerpo. Una sociedad donde las personas ya no están comprometidos con el pudor, sino que están comprometidos con darle rienda suelta a su concupiscencia. Yo quiero que usted me acompañe en esa lista. Yo quiero que usted sepa que esto no es una lista exhaustiva. Es decir, aquí no están todos los pecados que se puede inventar una sociedad. Pero es una lista que es bastante representativa. Por ejemplo, aquí encontramos pecados que se practican con el cuerpo. Pecados que se alojan en el alma. Como por ejemplo, los engaños, las malignidades. Pecados que están en el carácter de la persona,
como por ejemplo la soberbia, la altivez. Pecados que destruyen la familia, como la desobediencia a los padres. Pecados que destruyen la sociedad, como la necedad, la falta de lealtad. Pecados que disuelven las relaciones, como la falta de afecto natural. Y pecados que evitan la reconciliación, como la falta de misericordia. Todo eso no es más que el resultado de una sociedad que comenzó a descomponerse y que llegó a su punto máximo de descomposición. Una sociedad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Oh, gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué tantas tinieblas en medio de esta sociedad? Bueno, la respuesta la dio el Señor Jesucristo cuando estuvo en la conversación con Nicodemo y le dijo, allá en Juan 3, capítulos 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, la razón por la que esta sociedad que describe el apóstol Pablo y que nosotros también estamos viendo en el día de hoy está tan sumergida en la oscuridad es porque rechazaron la luz. Cuando la luz se le propuso, rechazaron la luz y decidieron sumergirse en la oscuridad. Pero dice el Señor Jesucristo que la única razón por la que quieren permanecer en oscuridad es porque saben que sus obras son malas. ¿A quién que quiera ir a cometer un adulterio se le ocurre hacerlo a plena luz del día en el lugar más público? Lo hace a escondida porque sabe que está haciendo lo incorrecto. La idea de que las personas no, por el hecho de que no son religiosos o que no quieren someterse a la Biblia, la idea de que por eso no saben discernir el bien y el mal no es cierta. La Escritura dice en el mismo libro de Romanos que aún los que no tienen ley actúan conforme a una ley que está escrita en sus corazones, que se llama conciencia. Así que el problema no es que no sepan discernir en el bien y el mal, el problema es que decidieron que prefieren la oscuridad porque en la luz salen en evidencia las obras malas. Entonces tenemos una sociedad que ama las tinieblas, que aborrece la luz y que por eso no viene a la luz. En segundo lugar, otro síntoma de una sociedad que ha llegado a la completa descomposición es la desintegración de la familia. El bastión más importante de cualquier sociedad es la familia. Si las familias se desintegra la iglesia, se desintegra la sociedad, se desintegran las naciones, se desintegra todo tipo de organización humana. Pero estamos viviendo en una sociedad que no solamente tiene las familias ya suficientemente desintegradas, sino que ha comenzado una jornada contra la familia. Una sociedad que se ha empeñado en redefinir la familia. Pero la familia, conforme al modelo bíblico, si usted quiere la puede buscar allá en Efesios 5 y 6, es papá, mamá e hijos. No existe tal cosa como una familia con dos papás. No existe tal cosa como una familia con dos mamás. Eso es un invento de eso que dice aquí el apóstol Pablo. Creativas maneras de ir rebelado en contra del diseño de Dios. Entonces, el punto aquí es que el ataque contra la familia que estamos viendo en los últimos años no es casual, viene directamente desde el infierno, porque si se logra desintegrar la familia, no hay esperanza para la sociedad. Oh, mi alma adora a Dios. Y el síndrome más destacado en esta lista acerca de la desintegración familiar es la desobediencia a los padres. Hay una persona que conozco que hace un tiempo teníamos una conversación, él se dice ateo, y me decía que él no creía en eso de los 10 mandamientos porque incluso algunos eran cuestionables, fueron sus palabras.
Y le dije, ¿cuál de ellos tú crees que es cuestionable? Me dice, eso de honra a tu padre y a tu madre. Bueno, pero es que la Biblia no dice que honre a tu padre y a tu madre que se ganaron el mérito de ser honrados. La Biblia dice que los honre para que te vaya bien. Eso es lo que dice la Escritura. Hónralo para que te vaya bien. Y cuando se levanta una generación que no tiene afecto ni respeto por sus padres, tampoco tendrá respeto por las autoridades civiles. Tampoco tendrá respeto por las autoridades militares, porque no lo aprendió en su casa. Y después, ¿sabe lo que va a hacer esa sociedad? Lo va a meter en la cárcel. Y la Biblia que no quiso que entrara en la escuela, entonces hay que entrarla en la cárcel. Oh, mi alma adora a Dios. Desintegración familiar. Otra cualidad que demuestra que una sociedad está al punto de la destrucción o que ha llegado a su nivel más bajo de corrupción, la vemos ahí en el versículo 32 cuando dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una sociedad que ha decidido alejarse de Dios y que ha caído en la corrupción moral es una sociedad que está al borde del juicio divino. Es lo que estamos leyendo aquí. Esos mismos hombres saben que Dios juzga a la humanidad por esa clase de conducta, pero no solamente no les importa, sino que oficialmente se han declarado en contra de la voluntad de Dios. El pecado principal por el que Dios decidió enviar juicios sobre Sodoma no fue la homosexualidad. La homosexualidad era un síntoma. El pecado principal fue la soberbia. El hecho de haberse puesto ellos mismos como reyes y como jueces de su propia vida. El hecho de haber ignorado completamente las reglas de Dios y haber establecido sus propias reglas. Eso es soberbia. Y en ese punto es que estamos alcanzando esta sociedad, una sociedad soberbia que le dice a Dios, a mí no me importa el diseño tuyo, yo decidí que las cosas no son así. Una sociedad que no solamente no se avergüenza de lo que debería avergonzarse, sino que se enorgullece de lo que debería avergonzarse. Eso es soberbia. En el fondo de sus corazones, todos los hombres saben cuando están haciendo lo correcto. Pero es más fácil seguir en mi pecado y autoengañarme. Se está engañando usted mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Oiga lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50, acerca del pecado de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. ¿Oyó que vino primero? Antes de la abominación, ¿sabe lo que vino? La soberbia. La idea de que no necesito a Dios. La idea de que Dios es anticuado. La idea de que Dios no es Dios no fue quien me diseñó, Dios no fue quien me creó y Dios no tiene nada que opinar respecto a mi vida. Recientemente escuché unas declaraciones de un famoso cantante puertorriqueño que tiene una vida en la que salió del closet hace algún tiempo, decir públicamente, la Biblia no tiene nada que decir sobre lo que yo decido en mi vida. Eso es soberbia. Y la soberbia, dice la Escritura, es antes de la caída. La soberbia nos pone al borde del juicio. Y esta sociedad está al borde del juicio divino. Que no le quepa ninguna duda, la ira de Dios un día será consumada.
Oiga cómo lo describe Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oh, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Así que la ira de la que habla aquí el versículo 18 no es más que un reflejo de lo que será el día de la ira de Dios. Y tiene un propósito. El propósito es que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Pero habrá un día en que Dios no dará más espacio al pecado. Habrá un día en que Dios no le dará más oportunidad a la sociedad. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Oh, gloria a Dios. Bueno, ante este panorama tan tétrico, tan duro, ante una sociedad que está eminentemente al borde del juicio, hay una solución. Y el apóstol Pablo nos la presentó en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo el que crea. Primero a los judíos, pero después de ello a todo el que crea. Oh, gloria a su nombre. La solución a este deterioro de la sociedad es el evangelio de Jesucristo. El evangelio es la única buena noticia en medio de tantas malas noticias. La semana pasada nos ministró el pastor Pérez Jerónimo en esta porción de las Escrituras, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, cuando el Señor Jesucristo decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que si usted se puso un poco triste, si usted se puso un poco ansioso por escuchar la descripción de esta sociedad, le tengo una buena noticia. Hay salida, hay una escalera para volver a la relación con Dios, y esa escalera se predica a través del evangelio de Jesucristo. Aleluya. No es cualquier cosa el evangelio. Es poder de Dios. Aleluya. Poder para salvación. Para todo el que crea, sin acepción de personas. No importa cuán profundo sea tu pecado. Hay poder en el evangelio de Jesucristo para salvar. Aleluya. El evangelio es el único capaz de deshacer las obras del enemigo y de liberar a los que están cautivos por el pecado. Usted oyó esa descripción que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad?, de la sociedad. Ahora, oiga lo que le dice él a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Y después que usted lo oiga, usted me dice si hay poder o no hay poder en el evangelio. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bochornosos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿No es maravilloso eso? Se lo voy a leer de otra manera. Entre todos ustedes, aquí tenemos ex fornicarios, ex idólatras, ex ladrones, ex afeminados, ex lo que usted sabe, de lo que se echaban con varones, ex ladrones, ex avaros,
ex borrachos, ex maldicientes, ex estafadores y otro grupo de los que antes no iban a heredar el reino de Dios. ¿No es eso maravilloso? Puede ser que la sociedad no encuentre ninguna salida como sociedad, pero para cada uno de nosotros hay una salida, el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Puede ser que la condenación de la sociedad ya esté sellada. Puede ser que el día del juicio de la sociedad ya esté marcado, pero para usted y para mí hay una esperanza. No tenemos por qué conformarnos al modelo de la sociedad. No tenemos por qué quedarnos con la idea de que yo siempre he sido así, mi papá era así, mi mamá era así. No, en el Evangelio hay ex de todo lo malo. Aleluya. Mira un ex ateo aquí, míralo aquí. Mi alma adora a Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios. Poder para salvación. Finalmente, el Evangelio es la única escalera para volver a una relación con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo concluyo con lo siguiente. Présteme mucha atención, mi amado hermano, porque esto es algo que Dios trató conmigo esta mañana, después que el mensaje estaba listo. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Como iglesia hemos pecado. Mientras ellos se enorgullecen de su vergüenza, nosotros nos avergonzamos de lo que deberíamos enorgullecernos. Como iglesia, tenemos la única luz que puede alumbrar las tinieblas del mundo. Como iglesia, somos la única sal que puede detener el proceso y, si no lo detiene, ralentizar el proceso de pudrición de la sociedad. Pero hemos pecado. Nos avergonzamos del Evangelio. Y a veces sentimos la vergüenza de decirle a una persona que sabemos que necesita escuchar esta palabra. Sentimos la vergüenza de decirle, cuando en realidad el único poder que puede romper sus cadenas lo tenemos nosotros. Así que yo no sé si es para usted, pero conmigo Dios trató esta mañana. Y me trajo a la memoria algunas personas. Te has avergonzado del Evangelio. Así que es tiempo de que nuestra luz brille. Así como el Señor estaba reprendiendo a la sociedad por haberse alejado de Él, pienso yo que hay una parte de la represión para la iglesia también. No hemos hecho nuestro trabajo. Permitimos que la luz se escondiera debajo de un almud. Y es tiempo de ponerla en un lugar alto. Yo termino con esto. Ante una sociedad que se avergüenza de su pecado, la iglesia se pone de pie y no se avergüenza del Evangelio. A esa sociedad le decimos: yo creo que mi Dios es el creador y nosotros somos solo criaturas. Yo creo que la causa de la pudrición de la sociedad es el pecado que ha separado a Dios de sus criaturas. Y yo creo que Jesucristo es la única vuelta al Padre. Yo lo creo. ¿Y usted lo cree? Si es verdad que lo creemos, ha llegado el tiempo de comenzar a comunicarlo a un mundo que se pierde. Y el compromiso no es de la iglesia, el compromiso es de los individuos. Porque usted está puesto en un lugar para que alumbre en ese lugar. Yo estoy puesto en un lugar para que alumbre en ese lugar. Mi alma adora a Dios. Póngase sobre sus pies. Pienso que esta segunda parte del mensaje es más para la iglesia que para la sociedad. Pienso yo. Así que yo quiero hacer un llamado. Si usted, como yo, sabe que ha dejado pasar muchas ocasiones
de ministrar el evangelio a aquellos que lo necesitan, entonces acompáñeme a pedirle a Dios que nos perdone y que nos dé las fuerzas, que nos ponga la gracia y que nos dé ese mismo espíritu que tenía el apóstol Pablo cuando dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y cómo me voy a avergonzar si es poder de Dios? Aleluya. Padre, Señor, hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Personalmente no hemos sido suficientemente diligentes para que nuestra luz alumbre a una sociedad que se pierde. Hemos sido muy prestos para criticar, muy prestos para juzgar, muy prestos para condenar, pero no es a eso que tú nos has llamado, Señor. Tú nos has llamado a que nuestra luz alumbre. Tú nos has llamado, Señor, a ser la sal de la tierra. Tú nos has llamado a levantar la verdad para que brille delante de los hombres. Reconocemos nuestras faltas, oh Dios, y en esta hora te pedimos que nos des el denuedo que le diste al apóstol Pablo. Señor, dame a mí el denuedo que le diste al apóstol Pablo. Dame, Señor, el denuedo que le diste a Pedro. Dame el denuedo que le diste a aquellos que fueron capaces de llegar hasta perder su vida por no avergonzarse de este evangelio. Ayúdame, Señor. Y ayuda a mis hermanos también, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Desata mi lengua, Señor. Renueva mis fuerzas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración, alabanzas y exaltación a nuestro Dios. De corazón esperamos que usted, al igual que nosotros, haya sido edificado y haya sido bendecido. Y sobre todo, que si no conocía al Señor Jesucristo, pueda haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana en la transmisión de nuestros servicios por estas vías y agradecemos enormemente a nuestro Dios por la oportunidad de adorarlo juntos. Le esperamos.